Quizás ya hayas sentido eso, un tirón inexplicable en el pecho cuando piensas en ese hermano que vive al otro lado del país. O quizás sea esa extraña sensación de que, incluso después de años sin hablarse bien, aún compartís algo que nadie más entiende. Algo que va más allá de las peleas, los malentendidos, los caminos diferentes que la vida os ha llevado. La verdad es que existe un tipo de conexión entre hermanos que desafía toda lógica. No importa cuántos años pasen, cuántos kilómetros los separen o cuántas veces se hayan decepcionado el uno al otro, algunos hermanos simplemente permanecen unidos por hilos invisibles que ni ellos mismos pueden explicar. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Esta unión no es una coincidencia, no es suerte, y definitivamente no se trata solo de familia. Se trata de algo mucho más profundo y al mismo tiempo más perturbador de lo que imaginamos. Se trata de marcas que quedaron grabadas en sus almas, incluso antes de que entendieran lo que era un alma. Freud descubrió que algunas experiencias de la infancia funcionan como una especie de huella emocional, única, indeleble e imposible de replicar. Y entre hermanos, estas huellas se entrelazan de una manera que crea vínculos que trascienden el entendimiento racional. Vínculos que resisten el tiempo, la distancia, las diferencias de personalidad e incluso las heridas más profundas. Puedes intentar negarlo, puedes pelear, puedes pasar años sin hablar con ese hermano, pero si lleváis esa marca compartida, siempre estará ahí, latiendo suavemente, recordándote que hay alguien en el mundo que conoce partes de ti que ni siquiera tú recuerdas haber mostrado. Es una conexión que va mucho más allá de la sangre compartida o los recuerdos de la infancia. Es algo que toca una dimensión de la existencia humana que rara vez podemos nombrar. Una dimensión en la que dos personas se reconocen no solo como familia, sino como espejos el uno del otro, reflejando no solo quiénes son, sino quiénes siempre han sido y en quiénes pueden convertirse. Y la pregunta que queda es, ¿qué es exactamente lo que crea estas marcas indelebles? ¿Por qué algunos hermanos desarrollan esta conexión inquebrantable, mientras que otros se convierten en completos extraños? Y, lo que es más importante, ¿qué mantiene estos lazos vivos y latientes, incluso cuando todo parece conspirar para separarlos? La respuesta se esconde en los primeros años de vida, en esos momentos aparentemente insignificantes que los moldearon de formas que solo ahora comenzamos a comprender. Está en las experiencias que compartieron antes de aprender a poner palabras a los sentimientos. Está en ese territorio nebuloso de la memoria donde la emoción pura se grabó más profundamente que cualquier recuerdo consciente. Piénsenlo. Ustedes y sus hermanos fueron las primeras personas en compartir no solo el mismo techo, sino el mismo universo emocional. Respiraron el mismo aire de tensión cuando sus padres se peleaban. Sintieron el mismo nudo en el estómago cuando papá llegaba enfadado del trabajo. Compartieron el mismo alivio cuando mamá finalmente sonrió después de un día difícil. Esas experiencias no solo quedaron guardadas en la memoria, sino que se convirtieron en lo que Freud llamaba identificación primaria. En palabras sencillas, se reconocieron el uno al otro incluso antes de saber quiénes eran individualmente. Fue como si sus almas se reflejaran durante los años más formativos de sus vidas. ¿Recuerdas aquella noche en la que os escondisteis debajo de la cama durante una fuerte pelea de vuestros padres? ¿O aquel momento en el que compartisteis un secreto que ni siquiera los adultos podían saber? No eran solo recuerdos, eran rituales de unión, momentos en los que vuestras psiques se entrelazaron de una manera que creó un lenguaje emocional exclusivo entre vosotros. Por eso, incluso décadas después, puedes mirar a los ojos a ese hermano y saber exactamente lo que está sintiendo, sin que diga una sola palabra. Habéis desarrollado un sistema de comunicación que va mucho más allá de las palabras. Es casi telepático. Una mirada, un silencio, una expresión facial, y os transportáis inmediatamente a ese universo compartido de la infancia. Pero aquí está lo que pocos se dan cuenta. Esa conexión no se basa solo en momentos felices. De hecho, a menudo son los traumas compartidos los que crean los lazos más fuertes. Cuando dos niños pasan por el mismo miedo, la misma inseguridad, el mismo dolor, inconscientemente hacen un pacto silencioso.
Nos entendemos de una manera que nadie más entenderá. Es como si hubieran sido soldados en la misma trinchera emocional. Y cualquiera que haya pasado por una experiencia intensa con otra persona sabe que en esas situaciones se forma una camaradería, una complicidad que no necesita explicarse, solo sentirse. Esta identificación primaria explica por qué, incluso cuando crecen y se convierten en personas completamente diferentes, todavía hay algo familiar en el otro. Por eso puedes reconocer su forma de reír incluso después de años. Por eso ciertas expresiones faciales suyas te transportan inmediatamente a la infancia. Por eso, por mucho que hayáis cambiado, todavía hay una parte de ti que se siente como en casa en su presencia. Pero hay algo más complejo aquí. Freud se dio cuenta de que estas identificaciones primarias no solo tienen que ver con el reconocimiento mutuo, sino con la plenitud. Cuando te estabas formando emocionalmente, tu hermano era literalmente parte del entorno que te moldeó. No era solo una persona a tu lado, era parte del tejido de tu realidad. Piensa en un tapiz que se está tejiendo. Cada hilo tiene su color, su textura, su dirección, pero el diseño final solo existe porque todos los hilos se entrelazaron en un patrón específico. Ustedes son hilos que se entrelazaron durante años, creando un patrón emocional único, y aunque intenten separarse, aún llevan las marcas de ese entrelazamiento original. Por eso existe una cualidad de nostalgia diferente cuando pensamos en los hermanos con los que tenemos esa conexión. No es solo nostalgia por la persona, es nostalgia por una versión de nosotros mismos que solo existía cuando estábamos juntos. Es nostalgia por una plenitud que tal vez nunca volvamos a experimentar con otra persona. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas bromas solo tienen gracia entre vosotros? ¿Cómo ciertas referencias os hacen reír hasta las lágrimas, mientras que otras personas se quedan mirando sin entender nada? No es una coincidencia. Es el resultado de años construyendo un universo simbólico compartido, un lenguaje que solo tiene sentido para quienes han vivido las mismas experiencias formativas. Y ese lenguaje va mucho más allá de las palabras o los gestos. Incluye ritmos, pausas, ironías, incluso silencios que tienen significados específicos. Habéis desarrollado un dialecto emocional tan específico como un acento regional, excepto que este acento es del alma, no de la geografía. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente profunda. Este lenguaje emocional compartido no se guarda solo en la memoria consciente. Queda grabado en lo que Freud llamaba el inconsciente, funcionando como una especie de código que influye en cómo se relacionan con el mundo, incluso cuando no están juntos. Piensa en cuántas veces has reaccionado a una situación exactamente igual que lo haría tu hermano, o en cuántas veces has tomado una decisión y luego te has dado cuenta de que él habría tomado exactamente la misma decisión. Esto ocurre porque no solo compartís recuerdos, sino que compartís patrones de respuesta emocional que se programaron durante esos años formativos. Es como si hubierais descargado el mismo software emocional básico. Y aunque después de la infancia hayan instalado diferentes actualizaciones, personalizado sus interfaces y añadido nuevos programas, el sistema operativo original sigue siendo el mismo. Esta base compartida crea una sensación de familiaridad que es casi visceral. Cuando estás con él, una parte de ti se relaja de una manera que no se relaja con nadie más, porque no necesitas explicarle tu sistema operativo. Él ya lo conoce de arriba a abajo. Y tal vez sea precisamente esa profunda familiaridad la que explique por qué algunos hermanos pueden estar separados durante años y luego reencontrarse como si el tiempo no hubiera pasado, porque la conexión no depende del contacto constante, sino de ese código compartido que se escribió hace décadas y que sigue funcionando silenciosamente, independientemente de la distancia o el tiempo. Lo que ocurre cuando dos personas pasan por los mismos momentos formativos es algo casi mágico. Comienzan a desarrollar lo que podríamos llamar huellas digitales del alma, marcas emocionales tan únicas y específicas que funcionan como una especie de ADN psicológico compartido. Imagina esto. Ambos presenciaron la misma escena de vulnerabilidad de sus padres. Tal vez vieron a su padre llorar después de perder su trabajo, o a su madre tener un colapso emocional después de una discusión. En ese momento,
algo se grabó en ambos, no solo el recuerdo de lo que sucedió, sino una comprensión profunda y silenciosa de la fragilidad humana, de cómo las personas que parecen fuertes pueden desmoronarse. Esa comprensión se convirtió en parte del lenguaje secreto entre ustedes. Décadas más tarde, cuando uno de ustedes pasa por un momento difícil, el otro sabe exactamente cómo reaccionar, no porque lo haya aprendido en algún libro de autoayuda, sino porque lleva la misma impresión emocional grabada en el alma. Por eso puedes consolarlo de una manera que nadie más puede. Por eso él entiende tus inseguridades sin que tengas que explicarlas. Compartís un archivo emocional que se ha construido a lo largo de años de experiencias simultáneas, y ese archivo funciona como un manual de instrucciones para tratar el uno con el otro. Pero estas huellas digitales del alma van más allá de los momentos dramáticos. También se forman en detalles aparentemente insignificantes. El olor de la casa los domingos por la mañana, el sonido de la televisión encendida mientras hacían los deberes, la sensación de seguridad cuando estaban juntos en la misma habitación. Todas estas experiencias sensoriales y emocionales se entrelazaron en su memoria, creando una red de asociaciones que solo tiene sentido para quienes vivieron lo mismo. Freud se dio cuenta de que existe una diferencia fundamental entre los recuerdos individuales y los recuerdos compartidos. Los individuales pueden ser cuestionados, reinterpretados, incluso olvidados, pero los compartidos se convierten en una especie de verdad absoluta, porque siempre hay otra persona ahí para validar que, sí, eso realmente sucedió exactamente así. Y ahí es donde reside la fuerza de estos lazos fraternos duraderos. Os habéis convertido en guardianes de los recuerdos del otro. Tú guardas fragmentos de su historia que ni él mismo recuerda bien, y él guarda momentos de tu infancia que se han borrado un poco de tu mente. Juntos formáis un archivo completo de quiénes erais antes de convertiros en quienes sois hoy. Es una responsabilidad enorme, pero también una intimidad profunda. Porque significa que hay alguien en el mundo que conoce la versión original de ti, alguien que te vio antes de que aprendieras a usar máscaras, antes de desarrollar mecanismos de defensa, antes de convertirte en la persona educada que le muestras al mundo. Y eso crea una sensación de seguridad existencial muy rara. No importa cuánto cambies, no importa cuántas versiones de ti mismo experimentes en la vida, siempre habrá alguien que conozca y reconozca tu esencia original. Alguien que te mira y aún puede ver al niño que fuiste. Pero es precisamente esa profunda intimidad la que hace que algunas de estas relaciones sean a la vez las más reconfortantes y las más aterradoras que existen. Porque si hay alguien que te conoce tan profundamente, eso significa que también hay alguien que puede herirte de formas que otras personas ni siquiera imaginarían. Piénsalo, tu hermano conoce tus puntos débiles no porque los haya descubierto intentando hacerte daño, sino porque estaba allí cuando se formaron esos puntos débiles. Te vio desarrollar tus miedos, tus inseguridades, tus formas de protegerte, y eso le da un acceso privilegiado y peligroso a tu mundo emocional. Es como si tuviera las llaves de todos tus compartimentos secretos, y tú también tienes las suyas. Esto crea una dinámica única. Pueden herirse profundamente, pero también pueden curarse de formas que nadie más podría. Esta vulnerabilidad mutua explica por qué las peleas entre hermanos a veces son tan intensas y dolorosas. No es solo una discusión entre dos personas, es un enfrentamiento entre dos seres que se conocen en los niveles más profundos de la existencia. Es como si estuvieran peleando con las armas emocionales más poderosas que existen, el conocimiento íntimo del alma del otro. Pero aquí está la paradoja. Esa misma vulnerabilidad que puede crear conflictos devastadores es también la que permite reconciliaciones milagrosas. Porque cuando deciden perdonarse, no es solo un perdón superficial, es un perdón que llega hasta las raíces, que alcanza esas huellas del alma y las cura de dentro hacia afuera. Y es precisamente ese poder de curación profunda lo que diferencia los vínculos fraternos duraderos de cualquier otro tipo de relación. Porque no solo están perdonando acciones o palabras, están perdonando heridas causadas por alguien que conoce sus secretos más íntimos. Es un perdón que requiere un valor emocional extraordinario. Esta capacidad de herir y sanar profundamente crea una dinámica psicológica fascinante.
que Freud comenzó a cartografiar, pero nunca logró explicar completamente. Una dinámica que va mucho más allá de la psicología individual y se adentra en el territorio de lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo familiar. Porque estas huellas digitales del alma no quedan aisladas en cada uno de ustedes, sino que se comunican, se alimentan unas a otras y crean un sistema emocional que es mayor que la suma de sus partes individuales. Es como si hubieran construido juntos una tercera entidad psicológica que existe en el espacio entre ustedes, guardando no solo recuerdos, sino también posibilidades de en quienes pueden convertirse cuando están unidos. Hay un fenómeno que Freud observó pero nunca logró nombrar adecuadamente. Cuando los hermanos comparten experiencias formativas intensas, no solo desarrollan recuerdos individuales, sino que crean una especie de psique compartida, un inconsciente que les pertenece a ambos al mismo tiempo. Es como si hubieran desarrollado un tercer cerebro emocional que existe en el espacio entre ustedes. Este cerebro guarda no solo lo que cada uno ha vivido, sino también las reacciones emocionales que uno ha tenido al ver al otro pasar por determinadas situaciones. Es un archivo de profunda empatía que se ha construido a lo largo de años de observación mutua. ¿Recuerdas cuando veías a tu hermano ser regañado por tus padres y sentías una angustia en el pecho, aunque no hubieras hecho nada malo? ¿O cuando él conseguía algo bueno y tú sentías una alegría que no era exactamente tuya, pero tampoco era suya, sino de los dos? Esa es la prueba de que habéis desarrollado una red neuronal emocional compartida. Lo más fascinante es que esta red sigue funcionando, incluso cuando estáis físicamente separados. Por eso a veces tienes intuiciones sobre cómo se siente, incluso sin haber hablado con él durante meses. Por eso ciertas decisiones importantes en tu vida parecen tener en cuenta no solo lo que tú quieres, sino también lo que imaginas que él pensaría al respecto. Freud lo llamaba transferencia, la tendencia a proyectar los sentimientos y las expectativas de una relación importante en otras situaciones de la vida. Pero entre hermanos con vínculos profundos, la transferencia funciona de manera diferente. No es solo proyección, es una consulta inconsciente a ese archivo emocional compartido. Cuando estás tomando una decisión difícil, una parte de ti se pregunta automáticamente, ¿qué haría él en esta situación? No porque quieras copiarlo, sino porque su opinión se ha convertido en parte de tu proceso interno de toma de decisiones. Se ha convertido en una voz en tu cabeza, no una voz molesta que te critica, sino una voz que te ayuda a ver ángulos que tú solo no podrías ver. Esto explica por qué algunos hermanos, incluso viviendo en países diferentes, toman decisiones de vida sorprendentemente similares. No es una coincidencia, es el resultado de ese inconsciente colectivo familiar que funciona como una brújula emocional que apunta en la misma dirección, incluso a distancia. Pero hay algo aún más profundo aquí. Este inconsciente compartido no solo guarda experiencias, sino también los patrones emocionales que aprendieron el uno del otro. La forma en que manejas la frustración puede haber sido influenciada por la forma en que él la manejaba. La forma en que demuestras afecto puede haber sido moldeada por la forma en que él recibía afecto. Es como si hubieran sido espejos, el uno para el otro, durante los años más importantes del desarrollo emocional. Y los espejos no solo reflejan, también moldean. Tú te viste a través de sus ojos, y él se vio a través de los tuyos. Y esas imágenes reflejadas se convirtieron en parte de quienes son. Por eso, cuando se reencuentran después de mucho tiempo, siempre hay un momento de reconocimiento que va más allá de lo físico. Es un reconocimiento de patrones emocionales familiares, de gestos que despiertan recuerdos corporales, de manierismos que activan recuerdos de quienes solían ser cuando estaban siempre juntos. ¿Has notado cómo la presencia de tu hermano despierta aspectos de tu personalidad que permanecen dormidos cuando él no está cerca? ¿Cómo vuelves a hacer bromas que solo tenían sentido entre vosotros? ¿O cómo ciertas expresiones faciales solo aparecen cuando él está presente? Esto sucede porque esa presencia reactiva partes de tu inconsciente que permanecen en modo de espera cuando él no está accesible. Es casi como si tuvieras varias versiones de ti mismo guardadas en diferentes compartimentos de la psique, y la presencia de ciertas personas fuera la llave que abre compartimentos específicos.
Tu hermano tiene acceso a un compartimento al que quizá nadie más tiene acceso, el que guarda la versión de ti mismo que existía antes de que aprendieras a ser quien el mundo esperaba que fueras. Y aquí está lo que mucha gente no se da cuenta. Esa conexión con versiones anteriores de nosotros mismos no es solo nostalgia, es una forma de curación, porque a veces la vida nos obliga a abandonar partes de quienes somos para adaptarnos a las expectativas externas. Y cuando encontramos a alguien que todavía puede ver y despertar esas partes olvidadas, experimentamos una sensación de plenitud que es casi espiritual. Por eso las conversaciones profundas con hermanos con los que tenemos esa conexión pueden ser tan reveladoras. No es solo porque se conocen bien, es porque se conocen de una manera que les permite ser totalmente auténticos el uno con el otro. Es un espacio poco común de completa honestidad emocional, y esa autenticidad crea algo extraordinario. Un laboratorio donde pueden experimentar ser vulnerables sin miedo a un juicio definitivo. Pueden mostrar sus debilidades, sus miedos, sus contradicciones, y saber que eso no destruirá el vínculo, porque el vínculo se construyó precisamente a partir de la aceptación de esas imperfecciones. Este inconsciente colectivo familiar funciona como un archivo vivo que se actualiza constantemente. Cada nueva experiencia que comparten, cada nueva conversación, cada nuevo momento de conexión añade capas a ese archivo, haciéndolo más rico y complejo con el paso del tiempo. Pero no todos los hermanos logran desarrollar o mantener este tipo de inconsciente colectivo familiar. Y entender por qué sucede esto es crucial para comprender la diferencia entre los vínculos que resisten el paso del tiempo y los que se fragmentan con los años. Pero la verdad que nadie quiere admitir es esta: no todas las experiencias compartidas crean vínculos duraderos. A veces, pasar por los mismos traumas o dificultades puede tener el efecto contrario. Puede crear heridas tan profundas que los hermanos necesitan alejarse unos de otros para poder sanar. La diferencia radica en cómo cada uno ha procesado esas experiencias compartidas. Y aquí reside uno de los misterios más dolorosos de las relaciones familiares. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir de ella con cicatrices emocionales completamente diferentes. Imagina a dos niños presenciando los mismos episodios de violencia doméstica. Uno puede desarrollar la necesidad de proteger a su hermano, creando un vínculo basado en el cuidado mutuo. El otro puede desarrollar una asociación entre la presencia de su hermano y los momentos de terror, haciendo que mirarlo sea un desencadenante constante de recuerdos traumáticos. Freud descubrió que nuestra psique tiene varias formas de lidiar con experiencias que son demasiado grandes para ser procesadas. Una de ellas es la identificación con el agresor, cuando el niño adopta inconscientemente los comportamientos de quien le ha hecho daño como forma de sentir algún control sobre la situación. Otra es la negación, cuando la mente simplemente se niega a aceptar que eso ha sucedido. Cuando los hermanos utilizan diferentes mecanismos de defensa para lidiar con la misma situación traumática, pueden acabar convirtiéndose en extraños el uno para el otro. Es como si cada uno hubiera creado una versión diferente de la misma historia, y esas versiones se volvieran incompatibles. Lo que debería haber sido una experiencia de unión a través del dolor se convierte en una fuente constante de conflicto, porque cada uno lleva consigo una verdad emocional sobre lo que sucedió, y esas verdades no pueden coexistir en el mismo espacio. Es devastador cuando esto sucede, porque significa que precisamente la persona que debería entender mejor su dolor es la que más lo cuestiona o lo minimiza. Es como si hubieran sido soldados en la misma guerra, pero cada uno hubiera regresado con un relato completamente diferente de la batalla. En estos casos, la presencia del hermano no despierta recuerdos reconfortantes, sino recuerdos que cada uno preferiría olvidar, y lo que debería ser un archivo emocional compartido se convierte en un campo minado psicológico, donde cualquier conversación más profunda puede estallar en discusiones sobre el pasado. También existe otro tipo de ruptura, quizás aún más sutil y dolorosa, cuando los hermanos simplemente crecen y descubren que no les gusta en quién se ha convertido el otro. Cuando las diferencias de personalidad, valores y elecciones de vida se vuelven tan grandes que ya no pueden encontrar puntos de conexión. Se puede amar profundamente a alguien y al mismo tiempo
no poder convivir con esa persona. Se puede sentir un cariño genuino por quien fue en la infancia y sentir un malestar genuino por en quien se ha convertido en la edad adulta. Es una de las contradicciones más dolorosas que existen. A veces, un hermano elige un camino que el otro considera moralmente inaceptable o desarrolla comportamientos que traicionan los valores que construyeron juntos en la infancia. Y cuando eso sucede, la persona tiene que tomar una decisión imposible, aceptar lo inaceptable para mantener el vínculo o romper el vínculo para mantener su integridad. Y aquí está lo que pocos admiten. A veces, el distanciamiento es la opción más saludable. A veces, insistir en mantener una conexión que se ha vuelto tóxica es peor que aceptar que han tomado caminos demasiado diferentes como para poder volver a encontrarse. Porque hay una diferencia entre el amor incondicional y la aceptación incondicional de comportamientos destructivos. Puedes amar a tu hermano y aún así establecer límites firmes sobre lo que estás dispuesto a tolerar. Puedes desearle lo mejor desde la distancia, sin tener que exponerte constantemente a dinámicas que te hacen daño. Freud se dio cuenta de que a veces el mayor acto de amor propio es reconocer cuando una relación, incluso un vínculo fraternal, está causando más daño que bien. Y tener el valor de alejarse no es una traición, es preservar la propia salud mental y emocional. Pero también existe un tipo de distanciamiento que no es definitivo, sino necesario. Ese espacio temporal que permite a cada uno curar sus propias heridas antes de intentar reconectarse. Porque a veces es necesario separarse para poder encontrarse verdaderamente. Este distanciamiento puede durar meses, años, incluso décadas. Y durante ese periodo, cada uno está haciendo su propio trabajo interno, procesando las experiencias compartidas de diferentes maneras, desarrollando nuevas perspectivas sobre lo que sucedió. Y cuando finalmente se reencuentran, si es que se reencuentran, ya no son las mismas personas que se alejaron. Son versiones más maduras, más conscientes, más capaces de manejar la complejidad y las contradicciones que existen en cualquier relación profunda. Pero si has llegado hasta aquí en este vídeo, probablemente es porque reconoces en ti mismo ese primer tipo de vínculo, el que resiste, el que persiste, el que insiste en existir incluso cuando todo parece estar en su contra. Y si es así, necesitas comprender algo fundamental sobre la naturaleza de estos lazos inquebrantables, porque a partir de ahora vamos a adentrarnos en el territorio más profundo de este viaje, ese lugar donde la psicología encuentra algo que trasciende la propia psicología. Si realmente quieres comprender lo que sostiene estos vínculos a lo largo de décadas, tienes que seguir viendo el vídeo hasta el final. Lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver no solo tu relación con tus hermanos, sino tu propia naturaleza como ser humano. Porque la verdad es que los hermanos que permanecen unidos durante décadas han descubierto algo que la mayoría de las personas nunca experimentan en toda su vida. Han descubierto cómo acceder a lo que existe más allá de las personalidades individuales, más allá de los egos separados, más allá incluso de las historias personales que cada uno lleva consigo. Han descubierto el código secreto que transforma a dos personas en algo más grande que la suma de sus partes. Lo que separa a los hermanos que permanecen unidos de los que se alejan no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de algo que pocos pueden nombrar, pero que todos reconocen cuando lo sienten: la aceptación incondicional de la totalidad del otro. No me refiero a la tolerancia o la comprensión, me refiero a algo mucho más profundo: la capacidad de mirar a tu hermano y aceptar no solo quién es hoy, sino también quién fue, en quién se está convirtiendo, e incluso aquellas partes de él que no te gustan o no entiendes. Es como si estos hermanos hubieran hecho un pacto silencioso. Te acepto por completo, incluyendo tus sombras, tus errores, tus contradicciones, y confío en que tú hagas lo mismo por mí. Este pacto no necesita verbalizarse. De hecho, funciona mejor cuando permanece en el nivel inconsciente. Freud se dio cuenta de que el amor verdadero no es la ausencia de ambivalencia, sino la capacidad de integrar sentimientos contradictorios sobre la misma persona. Puedes estar enfadado con tu hermano y amarlo profundamente al mismo tiempo. Puedes estar en total desacuerdo con sus decisiones y aún así respetar su derecho a tomarlas.
Incluso puedes sentir vergüenza por algunos de sus comportamientos y aún así estar orgulloso de tenerlo como hermano. Esta integración de sentimientos contradictorios es lo que permite que el vínculo sobreviva a los inevitables roces de la vida adulta. Porque cuando aceptas que puedes sentir ira y amor simultáneamente, la ira deja de ser una amenaza para la relación y se convierte en solo otro sentimiento pasajero. Pero hay algo aún más sutil en estos vínculos duraderos, una forma de perdón que se produce incluso antes de la ofensa. Es como si estos hermanos hubieran desarrollado una comprensión tan profunda de las heridas y limitaciones del otro que son capaces de perdonar incluso los errores que aún no se han cometido. Esto no significa que sean ingenuos o que acepten cualquier comportamiento. Significa que entienden las raíces psicológicas de las acciones del otro de una manera tan íntima que pueden separar a la persona del comportamiento, al ser humano de sus momentos de debilidad. Es como conocer también el mapa emocional de alguien que puedes predecir dónde va a tropezar incluso antes de que tropiece. Y cuando ocurre el tropiezo, en lugar de juicio, surge la compasión. En lugar de sorpresa, surge la comprensión. Esta profunda comprensión crea un espacio de seguridad emocional que es casi imposible de replicar en otras relaciones. Porque en cualquier otra relación necesitas presentarte de forma editada, mostrando tus mejores versiones y ocultando tus peores. Pero con este hermano puedes ser totalmente humano, contradictorio, imperfecto, en proceso. Y aquí está la paradoja más hermosa de estas relaciones. Precisamente porque puedes ser totalmente imperfecto en su presencia, acabas convirtiéndote en una versión mejor de ti mismo. Porque cuando no tenemos que gastar energía fingiendo ser perfectos, podemos usar esa energía para crecer de verdad. Es como tener un laboratorio emocional seguro, donde puedes experimentar diferentes aspectos de tu personalidad sin miedo a un juicio definitivo. Puedes equivocarte, puedes volver a intentarlo, puedes evolucionar a tu propio ritmo, y siempre habrá alguien allí que conoce toda tu historia y aún así decide quedarse. Estos hermanos también han desarrollado lo que podríamos llamar complementariedad psíquica. No es que sean iguales, sino que se complementan de una manera que crea un sistema emocional más equilibrado y resistente que el que tendría cualquiera de ellos por separado. Uno puede ser más impulsivo, el otro más cauteloso. Uno puede ser más optimista, el otro más realista. Uno puede ser mejor para empezar proyectos, el otro mejor para terminarlos. Y en lugar de que estas diferencias creen conflicto, crean una sinergia que potencia los puntos fuertes de cada uno y compensa los puntos débiles. Es como si hubieran aprendido a funcionar como un único organismo con dos mentes. No porque hayan perdido su individualidad, sino porque han descubierto cómo sus individualidades pueden trabajar juntas para crear algo más grande. Esta complementariedad se extiende también a las heridas emocionales. A menudo, lo que uno no puede curar en sí mismo, el otro puede ayudar a curar a través de su presencia, su aceptación, su validación. Es como si cada uno llevara consigo parte de la medicina que el otro necesita. ¿Alguna vez has notado cómo a veces tu hermano puede calmarte de una manera que nadie más puede? ¿O cómo sabe exactamente qué decir cuando estás en crisis? No es suerte, es el resultado de años observándose mutuamente, aprendiendo a descodificar las señales emocionales, desarrollando un repertorio de respuestas que funcionan específicamente para vosotros. Y tal vez eso sea precisamente lo que explica por qué estos vínculos logran trascender el tiempo y la distancia. No son solo relaciones, son sistemas de curación mutua que siguen funcionando incluso cuando los cuerpos están separados, porque la verdadera curación no solo se produce a través de las palabras o los gestos, sino a través de la experiencia de ser totalmente visto, totalmente aceptado, totalmente amado, incluyendo aquellas partes de nosotros mismos que ni siquiera nosotros somos capaces de amar. Y cuando experimentas ese nivel de aceptación, algo dentro de ti se transforma para siempre. Empiezas a llevar contigo la certeza de que hay alguien en el mundo que te ha elegido por completo, que conoce tus peores versiones y aún así ha decidido quedarse. Esa certeza se convierte en un ancla emocional que te sostiene incluso en los momentos más difíciles de la vida. Ahora llegamos al punto donde la ciencia se encuentra con el misterio, donde la psicología toca lo inexplicable.
porque existe una dimensión de estos vínculos fraternos que ni siquiera Freud pudo mapear por completo, una dimensión que trasciende los mecanismos psicológicos que hemos explorado hasta ahora. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de estar pensando en tu hermano y minutos después recibir una llamada suya? ¿O de sentir una angustia inexplicable y descubrir más tarde que él estaba pasando por un momento difícil exactamente en ese instante? Si es así, has tocado la evidencia de que estos lazos operan en frecuencias que la mente racional no puede explicar. No estoy hablando de superstición o pensamiento mágico. Me refiero a algo que investigadores de diversas áreas han comenzado a documentar: la existencia de conexiones energéticas entre personas que han compartido experiencias formativas profundas. Conexiones que funcionan independientemente de la distancia física o del contacto consciente. Es como si esas huellas digitales del alma, que se grabaron durante la infancia, hubieran creado no solo recuerdos compartidos, sino canales de comunicación que operan por debajo del umbral de la conciencia. Canales que transmiten información emocional de forma instantánea, sin necesidad de pasar por los filtros de la mente lógica. Piensa en gemelos que sienten el dolor físico del otro, incluso estando en continentes diferentes, o en hermanos que toman decisiones similares el mismo día, sin haberse hablado en meses. Estos fenómenos sugieren que existe una dimensión de la conexión humana que va mucho más allá de lo que podemos medir o comprender con nuestros instrumentos actuales. Freud lo intuyó cuando escribió sobre lo oceánico, esa sensación de estar conectados a algo más grande que nosotros mismos. Se dio cuenta de que hay momentos en la experiencia humana en los que las fronteras del ego se disuelven y experimentamos una unidad que trasciende la individualidad. Entre hermanos con vínculos profundos, esta experiencia oceánica no es rara, es casi constante. Es como si hubieran mantenido abierto un portal a esta dimensión más amplia de la existencia, un portal que se creó en la infancia y nunca se cerró por completo. Y aquí está la revelación más profunda. Ese portal no solo existe entre ustedes y su hermano, existe entre ustedes y una comprensión más amplia de quiénes son realmente. Porque cuando dos personas se conocen tan íntimamente, cuando se aceptan tan completamente, comienzan a reflejarse mutuamente no solo sus personalidades individuales, sino su esencia más profunda. Es como si tu hermano fuera un espejo que no solo muestra tu apariencia física, sino tu naturaleza espiritual. Y cuando miras en ese espejo durante el tiempo suficiente, con la aceptación suficiente, comienzas a ver aspectos de ti mismo que normalmente permanecen ocultos. Empiezas a darte cuenta de que hay una parte de ti que es eterna, que no cambia con las circunstancias externas, que permanece constante a través de todas las transformaciones de la vida. Y cuando tu hermano reconoce esa parte eterna en ti, y tú reconoces la suya, ocurre algo extraordinario. Dejáis de relacionaros solo como personalidades y empezáis a relacionaros como almas. Esa es la dimensión en la que el tiempo y el espacio pierden su relevancia, porque las almas no envejecen, no se distancian, no cambian con las experiencias externas, simplemente son, y cuando la conexión se produce a ese nivel, se vuelve indestructible. Por eso puedes pasar años sin hablar con ese hermano, y cuando os reencontráis, es como si no hubiera pasado el tiempo. No es nostalgia, es reconocimiento. Es el alma reconociendo al alma, la esencia reconociendo a la esencia, y es por eso que la muerte física no puede romper completamente esos lazos, porque cuando la conexión se establece a nivel del alma, trasciende las limitaciones del cuerpo físico. La persona puede partir, pero la huella que dejó en tu alma permanece viva y sigue influyendo en tus decisiones, tus valores, tu forma de ver el mundo. ¿Alguna vez has hablado con tu hermano en tu cabeza, imaginando lo que diría sobre una situación determinada? No se trata solo de un ejercicio mental, sino de que estás accediendo a ese canal de comunicación que se estableció hace décadas y que sigue funcionando, incluso a distancia. Pero aquí está lo que pocos perciben. Esta experiencia de conexión trascendente no es un privilegio exclusivo de quienes tienen hermanos, es una capacidad humana universal que puede despertarse y cultivarse en cualquier relación profunda. La diferencia es que con los hermanos, este despertar a menudo ocurre de forma natural e inconsciente.
Lo que has aprendido sobre la conexión profunda a través de tu relación fraternal puede aplicarse a otras relaciones, a otras formas de amor, a otras dimensiones de tu existencia. Es como si tu hermano hubiera sido tu primer maestro sobre cómo amar más allá de las limitaciones del ego. Y tal vez esa sea precisamente la función más profunda de estos vínculos. No solo existen para darnos compañía o apoyo emocional, existen para enseñarnos quiénes somos realmente cuando dejamos de definirnos por nuestras limitaciones y comenzamos a reconocernos por nuestra infinitud. Esta capacidad de conectarse más allá del tiempo y el espacio también te enseña algo fundamental sobre la naturaleza del amor, que no depende de la proximidad física, no depende del contacto constante, ni siquiera depende de la reciprocidad inmediata. El amor verdadero existe por sí mismo, como una frecuencia que emites independientemente de recibir respuesta. Y cuando interiorizas esta lección a través de tu vínculo fraternal, te vuelves capaz de amar de formas que antes parecían imposibles, capaz de perdonar lo imperdonable, de esperar lo que parece que nunca llega, de creer en la conexión incluso cuando todas las pruebas apuntan a lo contrario. Y ahora llegamos a la última revelación, la más transformadora de todas. Estos vínculos fraternos duraderos no solo se refieren a ti y a tu hermano, se refieren a la curación de heridas que vienen de mucho antes de que nacierais, heridas que se han transmitido a través de generaciones y que finalmente pueden curarse a través del amor incondicional que habéis desarrollado. Freud intuyó que llevamos dentro no solo nuestras propias experiencias, sino también las experiencias no resueltas de nuestros antepasados, traumas, miedos, patrones emocionales que se transmiten de padres a hijos como una herencia invisible. Y a menudo, estos patrones solo pueden romperse cuando dos personas se aman de una manera tan completa que trascienden las limitaciones que han sido programadas en sus linajes familiares. Cuando tú y tu hermano logran aceptarse incondicionalmente, están haciendo algo que tal vez ninguna generación anterior de su familia haya logrado hacer. Están rompiendo ciclos de juicio, rechazo y amor condicional que pueden haber existido durante décadas o incluso siglos. Es como si fueran agentes de sanación no solo para ustedes mismos, sino para todo el árbol genealógico del que forman parte. Cada momento de aceptación genuina que comparten, cada perdón que se ofrecen el uno al otro, cada gesto de amor incondicional está reverberando a través del tiempo, sanando heridas en antepasados que ya se han ido y creando posibilidades de sanación para los descendientes que aún están por venir. Esta es una responsabilidad profunda y al mismo tiempo un privilegio extraordinario, porque significa que el amor que comparten tiene un propósito que va mucho más allá de lo personal. Tiene un propósito transpersonal, ancestral, trascendente. Piensa en cuántas generaciones de tu familia pueden haber vivido sin experimentar nunca este tipo de aceptación completa. ¿Cuántos de tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos llevaron la carga de ser juzgados, rechazados, amados, solo cuando cumplían con las expectativas? Y ahora a través de vosotros, esa cadena se está rompiendo. Y aquí está lo que lo cambia todo. Cuando comprendes esta dimensión de tu vínculo fraternal, dejas de verlo solo como una relación y empiezas a verlo como un trabajo sagrado, un trabajo de sanación que está ocurriendo a través de vosotros, pero que es más grande que cualquiera de vosotros individualmente. Esto no significa que tengáis que ser perfectos o que nunca más vayáis a tener conflictos. Significa que cada conflicto se convierte en una oportunidad para practicar una forma más elevada de amor. Cada reconciliación se convierte en un acto de magia ancestral. Cada momento de conexión genuina se convierte en una ofrenda al cosmos. Porque cuando dos personas se aman verdaderamente, no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyendo sus imperfecciones, están demostrando al universo que el amor incondicional es posible. Y esa demostración tiene el poder de inspirar y transformar a todas las demás personas que entran en contacto con ellas. Tu hermano no es solo tu hermano, es tu espejo, tu maestro, tu compañero en el viaje espiritual. Y tú no eres solo su hermano. Eres un agente de sanación, un portador de luz, un ejemplo vivo de que el amor puede trascender todas las limitaciones.
Pero quizás la revelación más liberadora de todas sea esta. No tienes que hacer nada especial para acceder a esta dimensión trascendente de tu vínculo fraternal. Solo tienes que dejar de resistirte a ella, dejar de menospreciarla, de racionalizarla, de intentar encajarla en categorías que tengan sentido para la mente lógica. Solo tienes que aceptar que hay algo más grande sucediendo entre vosotros, algo que merece reverencia y gratitud. Y cuando lo haces, cuando permites que esa reverencia se apodere de tu corazón, ocurre algo mágico. Empiezas a ver no solo a tu hermano con los ojos del alma, sino a todas las personas que se cruzan en tu camino. Porque la lección más profunda que nos enseñan estos lazos fraternos no es cómo amar a nuestros hermanos, sino cómo reconocer la divinidad en cada ser humano. Se trata de mirar más allá de las personalidades, más allá de los dramas personales, más allá de las diferencias superficiales y ver el alma eterna que habita en cada persona. Si tienes la bendición de compartir este tipo de vínculo con un hermano, debes saber que posees un tesoro poco común. Un tesoro que puede ser no solo una fuente de alegría personal, sino también una inspiración para todos los que son testigos del amor que compartís. Y si has perdido a ese hermano, física o emocionalmente, debes saber que el vínculo sigue vivo dentro de ti. Las lecciones que te enseñó sobre el amor incondicional, los recuerdos que crearon juntos, la capacidad de conexión profunda que desarrollaron, todo eso sigue formando parte de quién eres. El amor verdadero no tiene fin, solo se transforma, se expande, se ofrece a nuevas personas y nuevas situaciones. Y tal vez eso es precisamente lo que tu hermano siempre quiso enseñarte, que eres capaz de amar sin límites y que esa capacidad es tu mayor regalo para el mundo. Cada vez que eliges amar incondicionalmente, estás honrando el legado de ese vínculo fraternal. Cada vez que perdonas lo imperdonable, estás perpetuando la cura ancestral que comenzó entre vosotros. Cada vez que te conectas profundamente con otro ser humano, estás expandiendo el círculo de amor que se inició en esa infancia compartida. Y eso, al fin y al cabo, es lo que da sentido a todo el viaje. Porque estos lazos fraternos no solo existen para hacernos felices, sino para convertirnos en agentes de transformación. Para enseñarnos que todos somos parte de una red infinita de conexiones y que cada hilo de esa red importa, cada nudo marca la diferencia, cada elección de amor reverbera por la eternidad. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento en el que sentiste más profundamente esa conexión trascendente con tu hermano? Ese instante en el que os reconocisteis no solo como familia, sino como almas que eligieron caminar juntas en esta vida.